Buenas, y nuevamente estamos aquí con una nueva integral del MIT 2014. Bien, muchachos, el día de hoy tenemos la integral de 0 a 1 de 1 sobre la función piso de 1 menos logaritmo de base 2. Ay, pucha, de 1 menos x. Ay, madre, eso se está volviendo complicado. Bien, y ahora viene la pregunta, ¿y yo cómo integro una función piso? Pues resulta que nosotros ya hemos hecho un ejercicio así anteriormente. Voy a ver si lo pongo acá arriba, si me acuerdo. Si no, pues escriban, ay, ¿dónde está el video? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo realizamos una función piso? Pues resulta que una función piso, primeramente, ¿qué es una función piso? Para los que no saben, una función piso es una función que aproxima cualquier valor, en cualquier número real, al entero más cercano abajo. Por eso piso, hacia abajo. Entonces, un pequeño ejemplo, digamos 1.2. La función piso de 1.2, ¿cuál sería? Pues el entero más cercano hacia abajo, o sea, el 1. Si digamos sea 3.998, entonces, ¿cuál entero es? El entero más cercano hacia abajo. En este caso es el 3. A pesar de estar muy cerca del 4, sigue siendo 3. Pero de pronto puedo generalizar un poquito más esto. No es más hacia abajo, sino es el entero más, el primer entero al lado izquierdo. Entonces, digamos el entero de menos 1,6. ¿Sí? Nota que acá el entero, o sea, el entero más cercano al lado izquierdo de este señor sería menos 2. Al lado izquierdo, ¿sí? Eso dice al piso, hacia más, al lado derecho. Al lado derecho no, al lado izquierdo. Y si calculamos el entero de un número entero, digamos 4, en este caso sigue siendo exactamente el mismo número. Por lo tanto, nuestra función piso solamente coincide con el mismo número que se le entra si es un número entero. De ahí para adelante no siempre va a coger al entero más próximo al lado izquierdo. Entendiendo eso, nosotros vamos a tener que traducir esto, porque esta función podemos traducirla a simplemente números, ¿sí? Solamente que primero hay que entender qué es esa gráfica. Así que vamos a hacer un mini bosquejo de esta función. Pero uno dice, bueno, ¿y yo cómo grafico eso? Yo no sé graficar eso. Entonces vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer primero una gráfica sencilla. Un logaritmo de base 2 de x. ¿Cómo grafico esta? Esa no es la misma que está ahí arriba, pero vamos a hacer paso a paso, ir construyéndola para ir entendiéndola. Entonces, esta función es la clásica, logaritmo, es como un logaritmo natural, simplemente que crece a diferente ritmo, bueno, pero se comporta semejante. Entonces, una de las características es que hay una asíntota en y igual a 0, ¿sí? Bueno, sí, en x igual a 0, justamente, no, en y dice que y igual a 0. En x igual a 0 hay una asíntota, porque el valor del logaritmo nunca puede ser 0 ni negativo. O sea que la función solamente va a ser mayor o igual mayor a 0. Y en x igual a 1, por acá va a cortar. Porque si ustedes hacen logaritmo de 1, siempre va a ser 0. Entonces sería algo así. ¿Listo? Note que la función no está definida atrás del 0, ni siendo 0, porque 0 es una asíntota. Bien, lo que quiero hacer es armar este señor. Entonces, para que este señor se vuelva a este, miremos que primero el argumento es negativo. Entonces vamos a hacerla otra vez, entendiendo la primera, ahora simplemente con el signo negativo. Como les mencioné antes, un logaritmo nunca puede tener un argumento negativo, por lo tanto x tiene que tomar estrictamente valores negativos para que multiplicados por menos den más. Así que vamos a conservar la asíntota en x igual a 0, simplemente que la gráfica se va reflejada en el eje x igual a 0. Y ya no va a cortar en 1, sino va a cortar en menos 1. Y va a ir así. Bueno, entonces, ¿vamos bien ahí? Bien. Ahora vamos a sumarle, para ir apareciendo el 1, vamos a sumarle dentro del argumento un 1. Ya, 1 menos x. Recuerden que cuando se mueve entre el x, se le suma o se le resta, entonces la gráfica se va a ir moviendo. En este caso, ¿dónde se va a ir a mover? Se va a mover a la derecha. ¿Por qué? Porque acá tendríamos ya que la asíntota, acuérdense que este valor no puede ser 0. Y si es 0, ¿cuánto debería valer x? Debería valer 1. O sea que en x igual a 1, acá, en x igual a 1 está la asíntota. Y cuando el argumento es 1, o sea, para x igual a 0, corta. Entonces sería este señor acá. ¿Sí? En 0, corta acá. O sea, simplemente se movió la gráfica una unidad a la derecha. Bien, ya se está apareciendo. Falta que esté negativa.
Entonces vamos a multiplicar esta función por menos. Así que tendríamos esta otra, 1 menos x. Cuando se multiplica por menos, la función se refleja con respecto al eje x. Entonces va a voltearse, es como si hubiera un espejo abajo. Entonces vamos a tener lo mismo, vamos a tener exactamente también en la misma asíntota en x igual a 1, solamente que acá ya no va a ir hacia abajo, sino se va a reflejar, se va a voltear y va a ver para arriba. Va a ver para arriba. Algo así. ¿Listo? Es un bosquejo, perdónenme ahí los dibujos. Entonces sería de esa forma, corta en cero. Bien. Y ya para casi terminar, le vamos a añadir un 1 pelado. Entonces vamos a sumarle a esta función un 1 menos logaritmo en base 2 de 1 menos x. Bien. ¿Qué es lo que hace ese 1? Pues como se le aumenta en 1, se va a desplazar la gráfica una unidad hacia arriba. Entonces tendríamos lo siguiente. La asíntota sigue siendo x igual a 1 y ya no va a cortar en 0, sino va a cortar en 1 y sería más o menos así. Más o menos así. Listo. Bien. Entonces ya tenemos como un pequeño bosquejo de la función. Pero ojo, falta el valor absoluto. Entonces vamos a hacer esta más chévere. Vamos bien hasta aquí. Tenemos que la función pues parece una exponencial, solamente que es el logaritmo volteado. La asíntota en x igual a 1, corta en 1. Bien, bien, bien. Permítanme borro esto acá un momentico, acá rapidito. Entonces, ¿qué tal si la llamemos esta función f de x? F de x es la función que estábamos haciendo, que es 1 menos logaritmo de base 2 de 1 menos x. Bien. Y su gráfica sería, a ver, su gráfica sería así. Entonces, aquí, tiki, ay, 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 tiki, bueno, muy feo. Ay, señor, otra vez feo. Bueno, esta me gustó más. Digamos que acá esté el eje x igual a 1, el eje, yo es que la recta, y vamos a poner acá y igual a 1. Bueno, yo sé que no está en proporción, pero necesito que lo veamos un poquito más así, más desplazado. Note que la integral va para x igual a 0 y x igual a 1. Importante. Entonces, esta va así, ¿sí o no? Pero por temas técnicos no lo voy a hacer tan así, sino simplemente me voy a concentrar en el x igual a 0 y en x igual a 1. O sea, solamente me voy a concentrar en este pedacito. Y vamos a hacer la gráfica. Vamos a decir que estaba en este sentido y va siempre arriba, siempre en el top, siempre height. Bien, entonces esta sería la función. Ahora lo que yo quiero es hallar la función piso de ese señor. La función piso voy a llamarla g de x y esa va a ser igual a la misma función f, simplemente que pues va a ser el piso. Sí, obviamente falta ya el recíproco, pero creo que no es necesario, simplemente así. Bien, entonces noten que, bueno, acá la función f la dibujé en verde, vamos a dibujar la función g en rojo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la función piso coincide si el valor es un número entero? Pues resulta que si ustedes evalúan x0 en la función f, o sea, f de 0, van a notar que es 1, ¿sí o no? Y la función piso de 1 es 1, entonces acá tanto la función verde como la función roja coinciden en 1. Entonces vamos ahora a tabular un poquito de los datos. Como este tiene base 2, tiene una gran ventaja, porque todas las potencias de 2 acá se cancelan y nos queda fácil. Habla en chino, puede ser. Entonces vamos a concentrarnos en esto. Vamos a tabular un poquito estos datos. Mire que los tenemos de 0 a 1. ¿Qué tal si dibujamos el valor intermedio? El valor intermedio entre estos dos sería acá x igual a un medio. ¿Cuánto vale la función f en un medio? Pues vamos a ver. F de un medio va a ser igual a 1 menos logaritmo de base 2 de 1 menos un medio. ¿Cuánto da 1 menos un medio? 1 menos un medio da exactamente un medio. Y miren acá algo muy interesante. Ese un medio lo podemos ver como 2 a la menos 1. ¿Sí? Y recuerden que cuando mire que tenemos una base, la base del logaritmo coincide con el argumento elevado a un exponente, se pueden cancelar estos dos y este exponente baja acá a multiplicar, entonces queda 1 positivo. O sea que este señor quedaría 1 más 1, ¿sí? Y 1 más 1 es igual a 2. O sea que la función evaluada en un medio es 2.
Acá obviamente no se ve muy bien eso, pero vamos a poner que acá sea un 2. Entonces, mira que la función vale 2. Entonces, ¿cuánto vale la función g, que es la función piso? Pues recuerden que si es un entero, la función piso coincide exactamente con el mismo valor, 2. O sea que acá vale 2. Y entonces, en este tramo que está acá, ¿cuánto valdría la función piso? Pues resulta que acá sería 1.1, 1.3, 1.7 o 1.9. Serían números con serían unos punto algo. Si evaluamos la función piso en este trayecto, simplemente va a devolver el número entero más cercano hacia abajo, en este caso el 1. O sea que de aquí hasta acá, todo este trayecto para la función g vale 1. Y justamente en 2 hace el salto hasta 2. Vamos bien hasta ahí, o sea, todo ese trayecto siempre va a valer 1. Si yo digo cuánto vale g de un medio 0.5, entonces g de 0.3, pues eso me va a dar 1, garantizado, porque yo sé que va a ser 1 punto algo, pero evaluado en el función piso va a dar 1. Bien, ahora, ahora qué tal si seguimos acá con este trayecto, ya sé cuánto vale la función acá. Ahora, ¿cuánto valdrá en este pedazo? ¿Qué tal si volvemos a hacer el mismo truco? Y acá nos conviene porque vuelvo y digo, es una base 2. Entonces vamos a dividir todo entre 2. Entonces vamos a volver acá a dividir entre 2. La mitad de un medio es un cuarto. Entonces vamos a dividir un cuarto. Pero ojo, si lo dividimos en un cuarto, acá no sería x igual a un cuarto. Porque x un cuarto sería acá. Sería coger un medio y sumarle un cuarto. ¿Cuánto sería un medio más un cuarto? A ver, los escucho. Un medio más un cuarto sería 5 cuartos. Entonces, en 5 cuartos divido este pedazo. ¿Cuánto valdrá la función f en ese pedazo? Pues vamos a volver a evaluar. Entonces, 5 cuartos. Evaluamos. Nos va a dar 1 menos logaritmo en base 2 de 1 menos 5 cuartos. Hagamos la resta de fracciones y nos va a quedar que es exactamente igual a... ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Ah, yo es que 5 cuartos, no, ay, me equivoqué. 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos. Es que yo me voy también. Entonces sería 3 cuartos. Y ahora sí, hacemos la resta y nos da un cuarto. Este un cuarto lo podemos ver como 1 menos logaritmo de base 2 elevado a la 2 elevado a la menos 2. ¿Sí? Porque 4, acuérdense que la potencia 2 y al pasarlo arriba quedarían menos. Vuelve a pasar lo mismo que acá. Tenemos un exponente, tenemos que la base, el logaritmo y el argumento coinciden. Igualmente acá coinciden, simplemente que el exponente es diferente. Entonces todo esto da 1 y simplemente se libera el exponente que multiplica con este menos. Entonces quedaría menos por menos más. Por lo que nos va a quedar 1 más 2, lo cual nos da 3. Entonces, miren que la función f evaluada en ese señor da 3. O sea, por acá. Aquí daría un valor de 3. Poner acá el 3 pegadito. 3. Pero si nosotros evaluamos la función g en 5 cuartos, en 3 cuartos, perdón, qué pena con su merced, en 3 cuartos, notaremos que como nos dio un valor entero, van a coincidir los valores, o sea que este señor va a ser acá. Y noten que mire que de 2 a 3 solamente saltó un entero, por lo que la función g de acá a acá tiene que tomar el entero más bajito, en este caso 2. O sea que acá se vuelve a repetir lo mismo que acá. Y justamente en 3 cuartos va a saltar. Oiga, estoy viendo un patrón acá. ¿Qué tal si volvemos a repetir lo mismo? Lo mismo sería por ese pedazo, dividirlo a la mitad de un cuarto sería un octavo, entonces, pero en esta parte no sería un octavo, sería coger un medio más un cuarto más un octavo. Un tercio, un medio más un cuarto más un octavo. Acá se está viendo un patrón, que eso nos da exactamente, a ver si se la saben, ponerlo por acá. Eso da 7 octavos. Repiten todo, repiten todo, repiten todo. Hallamos la función, cuánto da 7 octavos. Y ustedes hacen tan, 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 hacen los cálculos super guau, guau, y les va a dar que es 1 más 3. Y eso les va a dar igual a 4. Entonces la función sería 4 en este pedazo. O sea que por acá, por acá, por acá, por acá,
la función sería 4. Se repite la misma historia. Es 4, estamos hallando el ente, ahora la función g sería entonces todo este hasta acá. Volvemos a repetir lo mismo, uy, eso va a demorarse porque tenemos que llegar hasta 1 y no hemos llegado hasta 1. Se va a repetir esto indefinidamente, ¿sí? Sin embargo, vemos que hay un patrón acá muy interesante. Entonces, acá es importante. La integral que estamos calculando va de 0 a 1. Podemos nosotros segmentarla. Podemos hacer simplemente la integral de 0 a un medio. ¿Por qué? Porque la integral de 0 a un medio, este señor que está acá, que es la función g, yo sé que esa función vale 1. Miren, entonces vamos a poder reescribir esta integral así. ¿Qué tal si esta integral la bautizamos y le damos un nombrecito? Digamos que se llame integral complicada. Complicada, vamos a llamarla integral c. Ya no, bueno, C. No, S por súper complicada. Entonces vamos a llamarla integral S. Entonces la integral S, ahí fue pucha y volteé los marcadores. La integral S va a ser igual a lo siguiente. La integral va de 0 a 1, ¿sí? Entonces vamos a segmentar de 0 a un medio. ¿Qué pasa en 0 a un medio? Entonces, vamos a ponerlo acá. De 0 a un medio, esta función vale 1, ¿sí? Porque ya acá vimos que, mire, que vale 1. Entonces podemos cambiar ese señor que vale 1. Más, podemos ahora partirla de un medio. ¿Hasta dónde? Hasta dónde vuelve a cambiar la función de un medio a 3 medios. Mírenlo acá. Entonces sería de 3 medios. De 3 medios, de 3 cuartos. Ya me estoy enredando hasta yo. ¿Qué pasa acá? La función g cambiaría ya no a 1, sino a 2 de x. ¿Sí? Más, vuelvo y repito, sería acá ahora de 3 cuartos hasta dónde? De 3 cuartos hasta 7 octavos. Entonces sería 7 octavos. De 1 sobre la función tomaría el valor de 3. Y mire que así vamos a repetirlo tantas veces se haga, porque si seguimos haciendo eso, lo que estamos haciendo es partir el segmento 0 a 1 de mitad a mitad a mitad, de mitad, de mitad. Eso me suena a un problema en, no sé si en Grecia, que querían saber quién ganaba entre una tortuga y entre, no me acuerdo quién era, me lo escriben abajo que no me acuerdo, y era que si recorría una distancia, el otro recorría la mitad, y así sucesivamente hasta que lo alcanzara, entonces nunca lo iba a alcanzar. Pasa lo mismo acá, porque estoy recorriendo mitad y mitad y mitad y mitad, y eso nunca va a pasar. Sin embargo, podemos nosotros resolver todas estas integrales y ver qué patrón podemos hallar. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, Juan, ¿Qué? nada, Las 12, ¿no? no sé, porque tengo que hacer algo Bueno, salga que voy a seguir grabando. que Va a ser, o sea, porque. voy a hacerme acá. Ah, bueno, entonces haga silencio que voy a grabar. Cierro la puerta. Sí, por favor. Bueno, entonces acá vamos a escribir la integral s igual porque no va a quedar espacio. Vamos a resolver la primera integral. Esta nos va a quedar 1 sobre 1. Sí, podemos. Voy a hacerlo de esta forma para que entendamos. Acá la integral del diferencial sería x. Simplemente se evalúan los límites y se restan. Sería un medio menos 0. Más el otro tenemos un medio que multiplica 3 cuartos menos un medio. Vamos a poner acá un medio. Más el otro sería un tercio que multiplica entonces a 7 octavos menos 3 cuartos. Y noten que los siguientes cuáles serían. Pues el siguiente sería un cuarto que multiplica, a ver, piénsenlo, piénsenlo. Sería acá 16 abajo y acá sería menos 1 menos 7 octavos. ¿Y cuál sería el otro? Sería un quinto por 31 sobre 32 menos 15 sobre 16 y así sucesivamente. Entonces el chiste es que nosotros encontremos un patrón acá, ¿sí? No patrón de jefes, sino resolver Patrones de jefes. esta suma indeterminada, suma infinita, digo, indeterminada no, infinita. Entonces podemos ver acá qué tal si expresamos esto como una sumatoria.
si podemos expresar esto como una sumatoria, de pronto podemos aplicar algunos trucos de sumatorias. Sin embargo, miremos que acá podemos resolver esta suma. Esto daría un medio más un medio que multiplica, si nosotros hacemos esta resta que está acá, yo dije suma acá, una resta. Si hacemos esta resta que está acá, miremos que esto es 3 cuartos menos 2 sobre 4, o sea que eso da un cuarto. Este tendría acá que este resultado es un cuarto. Más un tercio, al hacer esa, nos da un octavo. Más un cuarto, al hacer esta, nos daría un 16avo. ¿Sí ven el patrón? Y eso así sucesivamente. Entonces, miren acá algo muy interesante. Todos estos denominadores son potencias de 2. Esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, nuestra integral S de suma o de súper complicada va a ser igual a la sumatoria, a ver, de n igual a 1, podemos decir a 1, hasta infinito de 1 sobre n, que multiplica a 1 sobre 2 a la n. Bien, 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 bien. Vemos que sí, sí está de acuerdo. Vemos que la integral básicamente es resolver esta sumatoria que está acá. Y ahora bien, y esta sumatoria podemos acomodarla de esta forma para que sea más bonita. Acomodarla como 1 sobre n por 2 a la n. Sí, todo con una sola fracción. Acá al ver esto yo digo, fue pucha, yo no sé qué voy a hacer, esto está muy difícil. ¿Yo cómo resuelvo esa suma? Pensaría que es una suma geométrica, pero este factor n no me permite verlo como una suma geométrica. Sin embargo, esta sumatoria podemos expresarla de esta forma, n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la menos 1 o a la menos n, pero en este caso lo voy a dejar a la menos 1, que está elevado a la n sobre n. Bien, resulta muchachos que esta sumatoria que tenemos acá ya tiene una solución. Permítanmela y se las muestro. Hay una suma, tenemos una fórmula super guau que a mí me encanta siempre usar y es la serie geométrica, que dice que una serie geométrica converge a 1 sobre 1 menos x de este estilo. A ver, pongámosle n para que sea igual allá. N igual a 1, no, n igual a 0, perdón, hasta infinito de x a la n. ¿Sí? Esta es una serie geométrica. Solo converge siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. Bien, pues resulta que de esta podemos derivar, bueno, en este caso integrar una fórmula más interesante, que va a salir esa. Si ustedes cogen esta expresión, nosotros podemos integrar a ambos lados de esta expresión con respecto a x. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Al lado izquierdo obtendríamos la integral de dx sobre 1 menos x. Y esto va a ser igual a la integral de la sumatoria. Acá podemos hacer algo. La integral puede entrar dentro de la sumatoria por propiedad. Eso es algo súper guau que nosotros podemos hacer. Que va hasta infinito de x a la n por dx. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? Integrar esta expresión. Si integramos al lado izquierdo, noten que tenemos abajo algo y la derivada de ese algo es menos 1. Podemos completar la derivada simplemente multiplicando un menos acá y sacando un menos acá. Entonces nos va a quedar que esto es menos logaritmo natural de 1 menos x más una constante de integración. Y al lado derecho me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la integral de este señor es x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Y se le suma la constante de integración. Sin embargo, esa constante ya la sumé acá al lado izquierdo. O sea, esta constante va por 2. Bien, esta sumatoria podemos nosotros reemplazar acá algún valor porque esta igualdad se cumple. Pero entonces, ¿cuál sería el valor de C? Primero que todo voy a cambiar el valor del subíndice de la sumatoria. Mire que empieza en 0, vamos a hacer que empiece en 1. ¿Y con qué objetivo? Pues para que esta expresión al lado derecho me quede x a la n sobre n. O sea, moví el índice para expresar eso de esta forma más chévere. Y para hallar ahora la constante de integración siempre evaluemos un valor de x. Evalúen un valor de x, digamos x igual a 0. Ah, mire que x igual a 0 sí sirve. Si ustedes evalúan x igual a 0, ¿qué van a tener? Pues vamos a tener que al lado izquierdo sería menos logaritmo natural de 1
más la constante, y al lado derecho sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 0 pelado, ¿sí o no? De 0 porque estamos hablando en 0. ¿Qué pasa? La sumatoria de 0 es 0 por 0 más 0 más 0 más 0 infinitamente, eso da 0. El logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? El logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda 0 más c igual a 0, por lo que c queda igual a 0. Para que se cumpla esa igualdad, la constante tiene que valer 0. Ya con eso, pues tendríamos que menos logaritmo natural de 1 menos x va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Y acá con esto, lo que les acabé de mostrar o de demostrar es que si yo tengo una serie de este estilo, esto converge al logaritmo siempre y cuando se sigue cumpliendo la misma condición de arriba, que el valor absoluto de x sea menor a 1. Pues resulta que acá es la expresión que nosotros teníamos. Miren, tenemos algo, bueno, un x elevado a un n dividido entre n. Miren que en este caso nuestro x es un medio, ¿sí? Porque es 2 a la menos 1, es un medio. Y noten que el valor absoluto de 2 a la menos 1 o de un medio es efectivamente menor a 1. O sea, acá se cumple, ok. Si se cumple quiere decir que nosotros podemos usar la fórmula que acabamos de demostrar. Este señor que está acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Esto va a converger a menos logaritmo ¿de qué? De 1 menos x. ¿Cuánto vale x? X vale 2 elevado a la menos 1. Entonces, es increíble cómo estamos relacionando todas esas cosas acá. Nosotros podemos expresar, ojo, esto es logaritmo natural, ¿no? Se confundan, logaritmo natural, solamente que ya uno está acostumbrado a escribirlo con log. Entonces, el logaritmo natural, vamos a organizar el argumento del logaritmo natural, que nos va a quedar 1 menos un medio. Y acá viene, ¿cuánto es 1? Si le quito un medio, ¿cuánto sería? Pues quedaría un medio. Quedaría un medio. Bien, de esta forma así. Nosotros podemos subir ese 2 con exponente negativo, nos queda 2 a la menos 1. Y por propiedad de logaritmos, si tengo un logaritmo, el argumento del logaritmo está elevado a un exponente, este puede bajar a multiplicar con este menos. Entonces quedaría menos 1 por menos, quedaría 2. Quedaría 2, no, quedaría positivo. O sea que tendríamos logaritmo natural de 2. Y listo. Pucha. Y ahora sí tendríamos la solución a nuestra integral. Toda esta bobada, toda esta superintegral converge al logaritmo natural de 2. Pero bueno, muchachos, este lo expliqué paso a paso, sin embargo, sería bueno ir practicando para ver si de pronto desarrollamos estos ejercicios un poquito más largos. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho el video, hayan entendido así sea un poquito más acerca de los métodos de integración y hayan aprendido algo nuevo, porque realmente haciendo estas integrales así se aprende siempre cositas nuevas. Y así más, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.